Estimados compañeros, muy buenas noches. Agradecemos su participación en esta primera clase sincrónica del módulo 3 a cargo de la docente Soraya Paulina Jiménez Novoa. Soraya Jiménez es activista feminista por los derechos de las mujeres y los derechos humanos. Tiene una especialización en género, violencia y derechos humanos, título obtenido en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo. También es licenciada en Sociología y Ciencias Políticas, título obtenido en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Tiene una experiencia amplia en el ámbito social, formulando política pública desde la visión de derechos humanos, generadora, ejecutora de proyectos sociales para atender a la población en situación de vulnerabilidad. Facilitadora en temas de derechos humanos, emprendimientos, vulneración de derechos, protección especial, movilidad humana, empleo y empleabilidad. Facilitadora del módulo Roles de Género y Reconocimiento de las Identidades en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, CETSIS, Formación Continua, Programa Emprendamos con Inclusión y Sin Discriminación. Estimada Soraya, muchas gracias por su tiempo, sea bienvenida y mis mejores deseos para esta primera clase. Compañeros, sean también bienvenidos y si nos pueden ayudar con sus cámaras encendidas y registrando su asistencia, les agradecemos. Muchas gracias, Andrea, por esta bienvenida. Les doy la bienvenida a todas las personas aquí participantes en este curso de la Escuela de Cambio Climático, auspiciada por la Universidad de Hemisferios. Mi nombre, como lo indicó Andrea, es Soraya Jiménez, seré su facilitadora para el módulo 3 y 4. En esta noche revisaremos el módulo 3, enfoque de género y cambio climático. Espero aportar con temas y conocimiento para el proceso de aprendizaje de la Escuela de Cambio Climático. Les invito, estimados y estimadas, a revisar todos los contenidos que tenemos en el aula virtual, así como los videos que tenemos, los cuales aportarán al proceso de aprendizaje, y cualquier duda o inquietud en esta clase sincrónica, estaré muy atenta para poder responder. Como les indiqué, el día de hoy vamos a ver la primera parte del módulo 3, enfoque de género y cambio climático, ¿de acuerdo? En el chat tenemos ya, me confirman, el link para el registro de asistencia. Y la clase será la exposición sincrónica por mi parte, y al final, si ustedes así lo requieren, podemos hacer una ronda de preguntas o consultas al respecto de los temas tratados hoy. ¿Me permiten? Voy a compartir pantalla. Me indican si es que está ahí la presentación, estimados. ¿Sí? Sí se ve. Listo, muchas gracias, Andrea, por la presentación, y cualquier cosa estamos atentas. Claro que sí. Bueno, como les indiqué, seré su facilitadora en el módulo 3 de la Escuela de Cambio Climático, enfoque de género y cambio climático. El tema, como ustedes pudieron haber revisado, estamos viendo la unidad 1. Abordaremos los temas de derechos humanos y sistemas de subordinación. Aquí aclarar que todos los contenidos que ustedes han revisado están en temas generales. Sin embargo, he hecho algunas aportaciones para el proceso de aprendizaje, como les indicaba. Hablar de derechos humanos es un tema muy amplio. Sin embargo, hemos tratado de condensar justamente para ir determinando cómo vamos a ir enfocando el tema de derechos humanos con el tema del enfoque de género, y en la segunda parte de este curso del módulo 3 veremos cómo se va entrelazando con temas de cambio climático, mujer rural, agricultura familiar y campesina. Vamos a empezar con el tema de derechos humanos. Muchos de ustedes conocerán que la Declaración de los Derechos Humanos fue aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas y consagró la protección de derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Esta declaración es un documento muy amplio, el cual sirve de plan de acción global para la libertad y la igualdad de las personas, protegiendo los derechos de estas personas en todos sus lugares. Es necesario para proteger y preservar a toda la humanidad y para garantizar que todas las personas puedan vivir una vida digna. Así,
la Convención de Derechos Humanos tiene muchos preceptos y mandatos. Sin embargo, hay cuatro principios fundamentales que se van transversalizando en todo lo que son los contenidos de derechos humanos. Aquí acotar que justamente los derechos humanos son aplicadas para todas las personas, como les indicaba. Y una de la condicionalidad de la diversidad humana es justamente que las personas compartimos estos derechos que habitamos en el mundo. Es una de las pocas condicionalidades que tenemos en común las personas como tal. Ahora, estos cuatro principios fundamentales, como les indicaba, que son transversales en todos los preceptos y mandatos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, están abordando en un concepto general en los cuales todos los estados, partes que se acoplan a esta Declaración de los Derechos Humanos tienen que tomar en cuenta para la formulación de mandatos, normas, inclusive en temas de la norma mayor de cada uno de los estados, como la Constitución, tienen que tomarse en cuenta, ya que si es que un estado como tal acepta ser estado parte de esta declaración, tendrá que aplicarlo dentro de toda su política como estado. Y de ahí vamos viendo que se van generando normas, procedimientos, protocolos a través de estos preceptos. Así, el precepto de universalidad nos dice que los derechos humanos corresponden a todas las personas por igual, sin discriminación alguna. Justamente van topando este tema de que todos compartimos esta cuestión de los derechos humanos y es universal para todos. El principio de interdependencia nos dice que los derechos tienen que estar vinculados entre sí, comprendiendo que se disfruten entre todos o para todas las personas, para todos los grupos de personas, y se debe garantizar la realización y pleno disfrute del derecho y goce de los derechos de las personas. El principio de indivisibilidad establece que los derechos humanos no pueden fragmentarse, no pueden estar separados como tal, tienen que ser integrales. Así hablan de derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, los cuales deben comprenderse como un conjunto, como una parte integral para que puedan ser aplicados a todas las personas. Perdón. Y el principio de progresividad nos dice que para poder aplicar este derecho y su cumplimiento debe tener un proceso gradual y progresivo. No podemos tampoco tener un retroceso de los derechos. Tiene que ser progresar y gradual en la aplicación de toda la política pública o de todos los preceptos o mandatos, como les indicaba, en cada uno de los estados. Así es muy importante señalar que hablar de derechos humanos, he querido condensar en cuatro principios, aparte de esos principios fundamentales, es garantizar el principio de la igualdad y no discriminación de las personas. Es generar condiciones de vida digna y bienestar integral para toda la humanidad. Pero también, ya yéndonos un poquito más allá, justamente en este proceso gradual y progresivo, me quisiera indicar que derechos humanos nos sirve para también transformar patrones establecidos, machistas, sexistas y homofóbicos, que es una parte de este contenido que vamos a abordar. Pero también es muy fundamental hablar de derechos humanos que tiene que ver mucho con justamente erradicar todo tipo de violencia, violencia en toda la humanidad, en todos sus ámbitos. Vamos a ver en términos generales cómo por toda esta falta de aplicación de derechos desembocan en temas de violencia. Así, vamos a decir que justamente el no aplicar todos estos principios, preceptos y mandatos y estas condiciones de los derechos humanos, surge lo que se conoce como desigualdad social. ¿Y qué conocemos como desigualdad social? Son justamente esas brechas entre las personas. Cuando una persona, pero no solo una persona, sino un grupo social, no está al mismo nivel o en una misma condición de otra persona o grupo social. Así podemos decir que existe desigualdad cuando no se tiene las mismas oportunidades para poder avanzar en los derechos civiles, políticos, económicos, etcétera, pero también que no goza de los mismos derechos. Por ejemplo, en términos generales he puesto aquí cuatro ejemplos, algunos ejemplos de desigualdad. La falta de oportunidades de las mujeres en diversas áreas en comparación de los hombres. ¿Por qué he mencionado esto? Porque históricamente las mujeres se encuentran en desventaja frente a los hombres. Es un proceso progresivo, como justo habíamos acotado en un inicio. Se encuentran en desventaja en falta de oportunidades, en falta de inclusión, en falta de romper esas brechas que existen
¿Y por qué las mujeres? Porque históricamente se encuentran en desventaja frente a los hombres. También otra forma de desigualdad social podemos ver la discriminación y exclusión de pueblos indígenas y afrodescendientes. He puesto justamente este tema porque vamos a ver más adelante el tema justamente de la agricultura familiar y campesina. ¿Cuál ha sido el proceso de desigualdad que ellos han tenido justamente para acceder a cierto tipo de servicios, para acceder a cierto tipo de condiciones sociales y económicas? También eso desemboca la falta de cobertura de servicios y necesidades básicas en las comunidades rurales y periféricas, justamente en el tema que nos compete, cambio climático, agricultura familiar y campesina. El maltrato infantil y violencia contra las mujeres también es un tema de discriminación, de violencia, pero vamos también desembocando justamente un tema de desigualdad social, porque no gozan de las mismas oportunidades ni gozan de los mismos derechos cuando hablamos de que existe maltrato infantil y violencia contra las mujeres. Y también la falta de servicios básicos, justamente esos derechos civiles, económicos, políticos, sociales, que desembocan en la falta de servicios básicos como educación, salud, y que se desembocan justamente en factores socioeconómicos implantados por algunas condiciones de esa falta de igualdad que tiene una persona o grupos, o un grupo social. Aquí vamos a ver justamente cómo también el sistema la desigualdad social desemboca en estos sistemas de subordinación. Habíamos visto en el módulo justamente cómo se forman estos sistemas de subordinación, justamente cuando existen esas diferencias para sostener estas desigualdades. No es que son implantadas o que están creadas, porque se pueden dar justamente por algo que está ya implantado en la sociedad, está normalizado, o por algo que ya se va implantando, gradual, progresivo, como habíamos hablado. Y esta subordinación radica en que los grupos sociales más valorados tienen unas relaciones de poder con respecto a esos grupos que son menos valorados, que tienen menos oportunidades, construyendo así sistemas de discriminación, exclusión, inclusive sometimiento y que desembocan en procesos de violencia. Podemos decir que desde una perspectiva de género se pone énfasis justamente en la subordinación entre mujeres y hombres, pero también existe otro tipo de subordinaciones. Ya vamos a ver más adelante el tema de justamente subordinación frente a la diversidad sexual que tenemos también en este grupo, que es muy importante señalar. También en nuestra sociedad podemos ver que se existen estos sistemas de subordinación, como les digo, que se pueden ser implantados o que ya se van construyendo históricamente, como por ejemplo la desventaja que tienen las mujeres frente a los hombres. ¿De acuerdo? Bueno, hemos querido desembocar justamente en el tema de desigualdad basada en género, porque nos compete mucho el tema del módulo 3 de cambio climático y género, para ir viendo cómo vamos construyendo todas estas faltas de desigualdad y de falta de oportunidades en el proceso del aprendizaje de toda esta escuela. La Declaración de los Derechos Humanos supone un hito muy humano, un hito humano en cuanto a la comprensión que formamos que somos una misma especie y no cabe la discriminación ni la violencia. Pero a pesar de encontrarnos garantizados por todos estos instrumentos internacionales como la Declaración de los Derechos Humanos, convenciones, protocolos internacionales, existen formas de desigualdad entre grupos humanos, entre personas, y ahorita desembocamos en el tema de la desigualdad basada en género. El derecho a la igualdad y no discriminación, como les mencionaba, está como un paraguas en la Declaración de los Derechos Humanos. Sin embargo, en el Ecuador, como Estado parte de esta Convención de los Derechos Humanos, a la cual casi todos los países son partes, determinó y especifica algunos derechos sobre la igualdad en la Constitución del Ecuador, en la cual está apartada en ciertos artículos. He mencionado los más importantes. Del artículo 11, garantiza en nuestra Constitución la igualdad y no discriminación. Establece también la obligación del Estado, como Estado parte de la Convención de los Derechos Humanos, de formular y ejecutar política pública para alcanzar la igualdad entre las personas, diría yo, no solo entre hombres y mujeres. Y garantiza el derecho a la participación en el proceso político en la condición paritaria. Y
como términos generales, garantizan el derecho al tiempo y al disfrute de las personas como parte de una sociedad que somos para poder todos disfrutar en términos de igualdad. Así vamos desembocando justamente qué es la desigualdad basada en género. Justamente es esa práctica de estos derechos que no son ejercidos en plenitud tanto por hombres, mujeres y otra población de manera igualitaria. Así, la desigualdad de género se refiere a la falta o ausencia de oportunidades equilibradas, de proporciones equilibradas, una asimetría para el acceso de oportunidades en el pleno goce de los derechos y en la satisfacción de necesidades esenciales entre las personas. Aquí no quiero poner entre hombre y mujer, como ustedes pueden ver no solamente entre hombre y mujer, como pueden ver en el gráfico, sino simplemente de todas las personas. La desigualdad basada en género se refiere justamente, ya vamos a ver qué es género, qué es sexo, y justamente a esa falta de oportunidades de las personas. Aquí acotar que a veces pensamos, tenemos esa idea tal vez de que género, la desigualdad basada en género solo se refiere a las mujeres. ¿Y por qué tenemos esa percepción? Porque justamente la categoría de género nos ha hecho desembocar y de referir que justamente las faltas de oportunidades, las personas y la población más afectada ha sido las mujeres. Pero la desigualdad basada en género, en términos generales, como hemos puesto aquí, es la falta o ausencia de proporciones equilibradas para el acceso de oportunidades de las personas. Entonces, cuando existe esa desigualdad basada en género, porque no existe esta proporción equilibrada, podemos hablar que es una desigualdad basada en género. Para poder entender justamente qué es la desigualdad basada en género, he querido poner en términos generales lo que es las categorías de género, sexo, roles y estereotipos basados en género. Así, la categoría de género analiza los vínculos entre hombres y mujeres, las relaciones sociales entre ellos, lo masculino y lo femenino, y aborda la evidencia cómo estas relaciones son legitimadas y validadas en la sociedad. Así el género nos permite identificar esas construcciones sociales sobre la diferencia, sobre la base de la diferencia sexual. Ahora, el sexo, ¿qué es? Justamente es una definición sobre las características genéticas, hormonales, fisiológicas y anatómicas de las personas. Y ahora los roles, ¿qué podemos decir? Justamente que están basados en género, son esas normas y expectativas socialmente construidas para cada género, lo masculino, lo femenino, pero también no olvidemos, vamos a pasar al tema de la diversidad sexual y que espera la sociedad y todo este constructo social que sea cumplido por cada una de estas normas y expectativas. Y estos estereotipos basados en género se refieren a las creencias, expectativas y activaciones de cómo es y cómo se comporta cada sexo, ¿sí? Aquí podemos acotar que justamente considerando que el género es una construcción social y cultural de roles, históricamente ha desencadenado inequidad y desigualdad y vulneración de derechos. Justamente de esos derechos que estábamos hablando en un principio, que están entrelazados en los derechos humanos. ¿Y cómo se pueden construir o modificar esos roles? Bueno, al finalizar de esta clase vamos a ir identificando cuáles son unos tips que justamente nos aportarán para ir desencadenando justamente estos roles y estereotipos basados en género que ocasionan y provocan la desigualdad basada en género. Ahora, en términos generales, ustedes han podido revisar, hay muchos roles de género que se pueden ir mencionando. He querido justamente señalar en esta clase los que están en el aula virtual y que van un poco encadenados a lo que vamos a ver en todo el proceso de la Escuela de Cambio Climático. Los roles de género justamente se refieren a esas actividades económicas remuneradas como que están relacionadas entre lo público y lo o privado y que generalmente están asignadas a los hombres. Por ejemplo, un rol de género, podemos decir que están asignados a hombres estos roles justamente del rol del hombre, que es el proveedor del hogar, el proveedor, el que trabaja en el ámbito público. Lo privado está en la casa, lo público el hombre puede ser parte.
Y ese rol de proveedor del hogar que le implica también una afectación a su rol, porque muchas de las veces un hombre no puede estar relacionado en actividades de cuidado, por ejemplo, que tenemos las mujeres. Ahora los roles reproductivos son esas actividades no remuneradas, justamente relacionadas con el cuidado, como la administración y cuidado del hogar y la atención de la familia, generalmente asignadas a las mujeres. Aquí, estos roles reproductivos justamente van relacionados al cuidado no solo del hogar. Las mujeres hemos sido determinadas y justamente asignadas a este rol, por ejemplo, en cuidado de personas de tercera edad, justamente relacionadas como enfermeras, que solamente antes podíamos relacionarles como mujeres, que van justamente relacionadas a temas de cuidado. Las trabajadoras sociales, justamente prestaban un servicio de cuidado y atención a personas que estaban bajo el cuidado de una persona y generalmente asignadas a las mujeres. Y los comunitarios y de gestión, ¿por qué he topado este tema y hemos topado en el módulo? Porque justamente son actividades que aportan al desarrollo comunitario u organizativo de una comunidad como mingas, reuniones. ¿Y quiénes son los que han sido presentes en estos roles comunitarios? Han sido los hombres. Y las mujeres por lo general tienen un rol secundario, pero vamos a ir rompiendo esas brechas y darnos cuenta que no necesariamente solamente son los hombres. El aporte de la mujer en el tema comunitario es muy fundamental justamente para este proceso de aprendizaje que vamos viendo del cuidado de la tierra, del cuidado de la siembra, etcétera, el cual la mujer justamente por ese rol determinado de cuidado aporta y se ha determinado como un trabajo no remunerado. El trabajo no remunerado va ligado justamente al trabajo del hogar, que antes era una cuestión privada del hogar y la cual no tenía una remuneración económica. Sin embargo, ahora todos esos constructos sociales se han ido rompiendo y podemos ahora determinar, por ejemplo, que ya existe una ley del trabajo no remunerado en el hogar, aquí en el Ecuador, que justamente se va relacionando a los aportes que tiene la mujer y que se le reconoce como tal no solamente en el hogar, sino también justamente en temas comunitarios o de gestión. No quiero dejar pasar, como les decía, el tema de la diversidad sexual y de género, que va relacionado también a esta falta de oportunidades y que inclusive tiene mucha más afectación por justamente su condición de diversidad sexual. Y justamente la diversidad sexual y de género, ¿a qué se refiere? Se refiere a las múltiples formas de orientaciones sexuales, identidades y o expresiones de género y características sexuales presentes en todas las personas indistintamente de sus ideologías políticas, religiosas, etnia, nacionalidad, relación socioeconómica, etc. Y dentro de esta categoría justamente de diversidad sexual, encontramos a la población LGTBI+, que corresponde a las diversas identidades genéricas que no corresponden únicamente a ese binarismo biológico convencional hombre y mujer y que queda fuera de la concepción binaria que va basada justamente en género de lo masculino y femenino. Las personas de la población LGTBI también sufren una afectación y desigualdad basada en género, justamente por esta categoría que muchas de las veces no está aceptada en la sociedad. Sufren mucha violencia por el tema de no poder insertarse en sistemas económicos, sufren mucha falta de oportunidades, porque a veces se les relaciona a esta población con temas, por ejemplo, de barbería, con temas, por ejemplo, de venta de algún tipo de producto o que no pueden insertarse justamente por su condición, porque muchas de las empresas e instituciones no tienen políticas igualitarias para que puedan acceder estas personas a procesos de trabajo, empleo e inclusive de emprendimientos, las personas de esta población, perdón, se han visto vinculadas y han tenido que generar tipo de emprendimientos, por ejemplo, el tema de peluquería que les comentaba, y muchos de ellos también vinculados al tema del trabajo sexual. Entonces existe una desigualdad y falta de oportunidades también de esta población. Ahora, los estereotipos de género, como decíamos, son justamente estas normas que están implantadas en la sociedad y que esperamos que
sean cumplidas, que justamente no es que son determinantes, sino que la sociedad mismo ha logrado que se ha normalizado dentro de la sociedad. Por ejemplo, a las mujeres se les determina con rasgos femeninos, cariñosas, compasivas, fieles e ingenuas. A los hombres, justamente esos rasgos agresivos, dominantes y de personalidad fuerte. Además, con base a estos roles y estereotipos se asignan funciones y responsabilidades, tareas que han sido diferenciadas y que son desempeñadas en muchos ámbitos diferentes. En el ámbito, por ejemplo, se ha normalizado que una mujer, por ejemplo, no puede insertarse en el tema de manejo de transporte pesado porque eso lo realizan solamente los hombres. Ahora vemos que se ha roto justamente esos estereotipos porque las mujeres se ha demostrado que son capaces. Y no por justamente igualarle al hombre, sino que simplemente porque realmente tiene la capacidad y las oportunidades se han ido abriendo con estos procesos de sensibilización, con estos procesos de aprendizaje de justamente cómo entender la desigualdad basada en género. Ahora, hemos visto todos estos temas, estos conceptos, y qué es las brechas y desigualdades basadas en género. La desigualdad basada en género se produce justamente a partir de todas las diferentes relaciones de poder diferenciadas y que se encuentran normalizadas en la sociedad. Y esa desigualdad basada en género tiene relación con estos roles que hemos ido ya un poco determinando de género asignados y que se vinculan justamente en prácticas cotidianas. ¿Y por qué en prácticas cotidianas? Porque a veces son totalmente normalizadas y podemos decir, por ejemplo, que una niña no puede vestirse de celeste, no puede jugar con carros. Justamente todo eso es un proceso de aprendizaje. ¿Cuál es la intencionalidad de estos procesos de socialización y sensibilización y rompiendo estos estereotipos y roles basados en género para que las oportunidades y para que y la igualdad de las personas tengan su mismo equilibrio? Así, las brechas de género se pueden determinar en dos esferas. Y justamente el reconocimiento de las desventajas sociales que tienen las mujeres en todas las edades. Pero también en estos procesos programáticos, perdón, que justamente identifican esa brecha de género para el planteamiento de nuevas acciones, de nuevas políticas, de nuevas normas y de nuevas prácticas cotidianas que nos van a permitir superar estos roles y estereotipos basados en género que desembocan en desigualdades inclusive de derechos humanos, ¿de acuerdo? Aquí ahora pasamos, por ejemplo, a determinar cómo también se va a dar con estos roles y estereotipos basados en género la desigualdad laboral y salarial. He determinado varias desigualdades para dar ejemplos y hacer ciertas reflexiones inclusive. A la mujer se le asigna roles de género, como habíamos visto, relacionados en temas de cuidado, en temas reproductivos, del cuidado del trabajo doméstico y muchas de las veces, como habíamos mencionado, el trabajo de la mujer en el hogar es infravalorado. Inclusive el trabajo de la mujer en la economía informal aceptan trabajos eventuales o tiempo parcial por la penalización por maternidad. Esto por el uso del tiempo que las mujeres dedican al cuidado de su hijo, tanto en el proceso del embarazo como en el proceso de lactancia. Entonces, en la economía informal tienen que aceptar a veces trabajos que no son bien remunerados, trabajos que a veces inclusive no están acorde a las condiciones de cada persona o de cada mujer en su preparación académica, en su preparación profesional, dejan de tener esa oportunidad de un crecimiento dentro de una empresa por el tema de la penalización de maternidad, como lo llamamos. En el ámbito de la división del trabajo productivo remunerado existe desigualdad económica. Así, en la ONU Mujeres señala que las mujeres ganan 77 centavos por cada dólar que gana cada hombre. ¿Qué provoca eso? Desigualdad en los ingresos, desigualdad laboral y salarial. Y señalando también algo que he querido poner es el techo de cristal en el cual se producen restricciones y obstáculos que imposibilitan a las mujeres acceder o permanecer en puestos de responsabilidad y así
alcanzar ocupaciones con altas remuneraciones. El techo de cristal ha ido rompiendo brechas, es verdad, pero si podemos hacer un análisis, muchas mujeres en muchos de los casos no han tenido el acceso a justamente a puestos de responsabilidad o de altas remuneraciones, o a veces están insertas en este proceso de cargos jerárquicos, pero muchos de los casos hemos visto que no reciben la misma de remuneración. Existe desigualdad laboral y salarial. Una reflexión, evitar justamente esa naturalización de la división sexual del trabajo, expresada en hechos como que las mujeres no pueden acceder a cierto tipo de ocupaciones, de empleo o fuerza física, la cual está determinada solamente para los hombres, y rompiendo y evitar esta naturalización de la división sexual del trabajo. Pero hay que acotar que es muy difícil justamente ir rompiendo estas brechas, estas falta de oportunidades, porque esta desigualdad es muy compleja y multicasual. Y existen muchos factores que justamente van aportando que no estamos tal vez conscientes o que la sociedad no es tan consciente de para cuál es necesario entenderlos, sensibilizar y tomar acciones para que se pueda ir disminuyendo esa desigualdad tanto en el ámbito privado, como es el hogar, como es la esfera de lo privado, como en lo público, como son justamente la parte del ingreso al tema laboral, al tema de puestos de alto jerárquico, etcétera, y rompiendo justamente. Pero es un proceso, como digo, y justamente todos estos procesos de sensibilización nos ayudan para que vayamos rompiendo estos estereotipos y roles basados en género. Ahora, justamente también otra desigualdad en la participación política de las mujeres, la asignación social a los hombres en el rol reproductivo, justamente se le ha asignado al tema de toma de decisiones en el ámbito político, económico, inclusive social, porque muchas de las veces muchas políticas sociales que son de cuidado, de atención, ¿quiénes las están a cargo? Están la mayoría de las veces los hombres. En nuestro país hemos visto justamente por la Constitución que ahí debe existir una situación paritaria en la participación política de las mujeres. Ahora existe esta determinación. Sin embargo, podemos ver que en el momento de tomar decisiones, quienes están a cargo de esto son los hombres. Justamente la asignación social a las mujeres en tareas del cuidado y en practicar y en darle esa asignación de cuidado en el hogar le impiden la participación de puestos que requiere una mayor dedicación del tiempo, justamente porque muchas de las veces la carga del trabajo del hogar de la mujer no le permite también dedicarse a temas de inserción laboral, porque el cuidado del hogar estaba asignado solamente a las mujeres. Ahora vemos inclusive, es un paso adelante que sí quisiera señalar, que los hombres ahora ya se dedican al hogar, no es que son que apoyan, que ayudan, no. La tarea del hogar está ya dividida, tiene que haber esa participación igualitaria dentro del hogar, para que la mujer y el hombre tengan las mismas oportunidades en el ámbito de la participación política, económica, etcétera. Justamente también en el techo de cristal existe lo que ya habíamos hablado, la falta de oportunidades, pero también existe un tema de violencia política porque a veces en muchos de los casos a la mujer se atraviesan temas de que no pueden ser partícipes en procesos de participación política porque les obligan inclusive a otros temas de realizar cosas que no están a favor de las mujeres, como tomar medidas o políticas públicas que no estén a favor de las mujeres. Entonces, eso también es un tema de violencia política. Este tema es un poco más amplio, sin embargo, lo he querido tomar en tema de la desigualdad de participación política. Y el efecto de esta desigualdad es un efecto, hemos visto todo el tema de violencia, el tema de desigualdad es un tema de desigualdad y violencia estructural, les diría yo, pero que se relaciona estrechamente en esa violencia basada en género que justamente vamos a ir desembocando en el proceso de aprendizaje. Reflexión con el tema de la participación política en las mujeres, sin las mujeres en la toma de decisiones justamente, y con una visión masculina, los problemas y las necesidades de las mujeres no van a ser sensibilizados ni se van a ser tomados en cuenta.
Y es importante una participación justamente equitativa para la toma de decisiones en el ámbito público, para generar políticas y acciones que garanticen el derecho de las mujeres. Ahora pasamos justamente a otro tema, un poquito más en el tema del uso del tiempo, de la desigualdad que justamente hemos podido ver que afecta a las mujeres. Y aquí sí quisiera acatar también el tema del uso del tiempo, que también recae en el tema de los hombres. El uso del tiempo y el disfrute de los hombres, que en muchos de los casos por esa condición que se ha visto eh, naturalizada, que los hombres son los que pueden, los que proveen el hogar y no pueden disfrutar justamente de todas estas condicionalidades que requiere la atención en el hogar, como el disfrute del crecimiento de sus hijos, como el disfrute de poder atender tareas del hogar, atender y aprender tareas del hogar. Sí existe una desigualdad y tiene una afectación en el hombre porque inclusive no le permite, diría yo, transmitir esa parte de sentimiento, de entrega, de cuidado, porque le va como obstaculizando y ya le pone un tema un poco incómodo si es que el hombre a veces demuestra ese tipo de cosas. Y la carencia del tiempo justamente para poder realizar esas actividades de descanso, recreación, ocio, que van recayendo en las mujeres, porque como decíamos, tenemos el tema de cuidado del hogar, a veces trabajo, a veces cuidado de los niños, y no puede tener justamente esa participación para poder insertarse en actividades de descanso, ocio, recreación. Esto es muy importante en el tema de la agricultura familiar y campesina, que es un tema que vamos a abordar en la Escuela de Cambio Climático. La mujer en el campo también tiene, inclusive atender el campo no ha sido reconocido y es una de las partes fundamentales el trabajo de la mujer en el campo y que no le ha permitido también inclusive insertarse en temas de descanso, ocio y recreación. La asignación del rol de cuidado de las mujeres implica una sobrecarga de trabajo no remunerado o desigualdad del uso del tiempo, pero también le afecta y le impide la autonomía económica de la mujer porque le limita su participación en el mercado de trabajo productivo. Y existe, como habíamos visto, esta desigualdad laboral y salarial. Así las brechas y formas de desigualdad de género se relacionan entre sí, como pueden ustedes ver, en lo político, en lo económico, en lo público, en lo privado. Y existe y se determina esa desigualdad basada en género justamente por la construcción social y este constructo que se llama de roles y estereotipos basados en género, y que en la mayoría de los casos, como hemos determinado, ha sido asignado a las mujeres. La reflexión, justamente, la sobrecarga de trabajo de las mujeres traducida en desigualdad en el uso del tiempo y en el disfruto de su tiempo libre limita la posibilidad de que pueda superarse. Tiene una sobrecarga de trabajo, inclusive, como habíamos visto, infravalorado y no remunerado. Bueno, aquí para seguir en el tema, en el módulo, ustedes tienen muchas más reflexiones y temas que ustedes pueden abordar. Sin embargo, si ustedes desean, estamos con tiempo. No sé si ustedes quisieran que sigamos con este tema de los agentes de socialización o si es que, por ejemplo, alguien tiene alguna pregunta en el chat para continuar porque como les decía, hemos abordado en términos muy generales, estimados y estimadas, el tema es un poco más amplio. Sin embargo, hemos querido reducirlo en estas clases sincrónicas y que su otro aporte es la parte de su propio aprendizaje que van viendo en el aula virtual. Déjenme ver si es que tengo alguna pregunta en el chat. No, no la tengo. Bueno, si ustedes desean, perdón, voy a seguir justamente con el tema de, conocemos ya estos roles de estereotipos que desembocan en la desigualdad y en estos constructos sociales, pero ¿qué tenemos que hacer justamente para poder ir rompiendo esas brechas y cómo ir determinando nuevas, naturalización de nuevas roles y estereotipos que no afecten ni a los hombres, ni a las mujeres, ni a la población LGTBI? Me he permitido adicionar ese tema porque así también me lo ha permitido la universidad. En este caso,
me voy a pasar al tema justamente de los agentes de socialización y desigualdad, que son justamente estas instituciones o estamentos sociales que construyen ese constructo social, ese imaginario que vamos determinando de la división sexual del trabajo, que va determinando roles y estereotipos de género y que ayudan justamente a sostener y a mantener las desigualdades basadas en género. Como tales también pueden ser, pero estos aportan a justamente a esta desigualdad basada en género, pero también hay que tomar desde la parte positiva porque pueden ser agentes de cambio para la transformación justamente de estas construcciones de imaginarios sociales que tenemos. Podemos decir que sea la familia, el Estado, los medios de comunicación, etcétera. Son muchos los parte de instituciones, pero también hay otros tips como, por ejemplo, que podemos ir determinando como persona, como individuo, que lo voy a mencionar al final de la charla, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ver la familia, justamente la familia como la parte integral de la sociedad, la que sostiene la sociedad, es el primer agente de socialización, justamente porque van construyendo esos roles y estereotipos de género dentro de la familia y comienzan desde que nacemos, justamente en el tema que les decía, que se van determinando en función del sexo. Por ejemplo, que las niñas visten solamente de rosado, los niños de celeste, que los niños no juegan con muñecas, etcétera, etcétera. Justamente tenemos que ir rompiendo desde la familia una educación con respeto, con mucha, eh, con mucha igualdad, justamente para que desde la familia se vaya construyendo esta igualdad de las personas. No podemos ir determinando roles y estereotipos basados en género de nuestra familia, porque eso va a conllevar justamente a que se naturalice en la sociedad, porque ya desde el principio, desde pequeños, vamos construyendo estos roles y estereotipos basados de género. Luego así dicen que el sistema educativo es la segunda familia de los niños o niñas, y justamente es en diferentes etapas debemos ir encontrando el proceso de sensibilización y educación, particularmente en temas de igualdad, de respeto de las personas, del respeto del otro, cómo le veo yo al otro, y que nos va a motivar justamente a ir cambiando los estereotipos de género. A veces inclusive dentro de los colegios determinan que los niños están en un lado, las niñas en otro, ahora ya están todos juntos, pero a veces inclusive que estén todos juntos les diferencian en ciertas actividades o en ciertas, les van induciendo a temas de profesiones de oficio cuando están terminando su sistema educativo y les mantienen inclusive frases que a veces las personas no estamos conscientes de poder decir y que llegan a un tema de exclusión y discriminación a las mujeres, a los hombres también, pero también tomemos el tema de exclusión y discriminación a la población LGTBI, como había mencionado. Ellos también sufren ese tema. Y ahora el tema de inclusión a esta población es muy importante porque va transversalizada el tema del respeto a la diversidad sexual, que considero que justamente también a esta población ha sido muy afectada el tema de desigualdad social y más por el tema de su condición de diversidad sexual ha sido afectada para procesos de integración dentro de la sociedad, del sistema educativo, en temas de economía, en temas de trabajo, etcétera, etcétera. Importante la familia y el sistema educativo. Y también los medios de comunicación, he querido acotar, son justamente esos agentes de socialización permanentes que están ahí, que rondan por todo el tiempo, que nos transmiten inclusive mensajes un poco ofensivos, un poco sexistas, y rompiendo justamente que se cree una política de comunicación que sea también basada en el respeto. Los mensajes, inclusive, estos un poco que subordinan y excluyen a las mujeres que están relacionadas a temas del tema, le toman a la mujer solamente como una venta de tema sexual y rompiendo esos estereotipos. En el sistema ahora de comunicación del Ecuador ya existe una ley inclusive que le prohíbe a los medios de comunicación tomar estos temas de ir identificando a la mujer solamente como un tema sexual. Y es frecuente que las mujeres y los hombres aparezcan diferenciados en ese proceso de comunicación. Es importante justamente estos tres
estamentos o instituciones que yo he visto. Sin embargo, hay otros temas que se pueden topar, como el tema de cómo trabajar las personas como individuos en este proceso de sensibilización, cómo yo verme con el otro, justamente basado en el respeto, en la no discriminación, que no desemboque en temas de violencia. Uno de los temas que me parece que se puede topar es justamente el tema de la autonomía de las personas, que justamente desemboca en ir rompiendo estos roles y estereotipos, porque la autonomía nos hace vernos como personas y también identificar a la otra persona para poder ir rompiendo justamente esta desigualdad y estas brechas basadas en género. Con esto, estimados, he terminado la clase sincrónica. Sin embargo, nos queda tiempo, tenemos 10 minutos. No sé si es que alguna persona que está dentro de del aula quiere hacer alguna acotación, pregunta o damos por terminada la clase. Sin embargo, les invito a que sigan revisando el módulo 3 y 4, perdón, la unidad 3 y 4 del módulo 3, en el cual ya vamos viendo el tema de ecofeminismo, del tema de la agricultura familiar y campesina. Tenemos mucho material para poder ir identificando. Sin embargo, como les digo, este ha sido un preámbulo, son clases sincrónicas en las cuales se da un proceso general de aprendizaje y si es que es posible y ustedes así lo desean, podemos abrir un foro si queremos alguna pregunta e inquietud. Por favor, también a todas las personas presentes que se registren en el link de asistencia, el cual será remitido a Andrea para el proceso de registro de asistencia. Ha sido para mí un placer estar con ustedes. Espero que haya sido una clase de aprendizaje. Es muy corta. Estos temas son mucho más amplios, generan un poco más de interés en temas que van desembocando a profundizar. Sin embargo, considero que podemos aportar en este proceso sincrónico en este día. Les agradezco mucho su atención y espero que haya sido aporte para el proceso de aprendizaje que ustedes lo están manteniendo. Me parece que tengo un mensaje aquí en el chat. Permíteme un momento. No, no lo tengo. Tal vez alguna persona, tal vez a Andrea, no sé si es que tú deseas aportar algo más o podemos dar por finalizada la clase y me indican si es que, no, déjame ver, tengo un Sí, mensaje buenas nuevo. noches con todos. Quería informarles que sí, estamos con este tema de los apagones en todas las provincias, entonces yo les voy a compartir o voy a solicitar a mis compañeros de sistema que les ayuden con mi correo para que ustedes también nos puedan informar que no se pueden conectar por esta situación y nosotros también reflejar esto en el tema de asistencia, ¿ya? De igual manera es lo que está pasando con las otras clases también. Voy a pedir que se refuerce esto porque en sí es prácticamente nuestros compañeros de sistema quienes se encargan de cualquier información enviarles a ustedes. Eso sería todo. Muchas gracias también por estar aquí, por su participación y nos estaremos viendo en la siguiente clase. Muchas gracias, Sori, también. Gracias, Antes Andrea. de decir, entonces, damos por terminada la clase. Gracias, una buena noche con todos y nos vemos en la próxima semana en la parte 2 de este módulo. Que tengan una buena noche. Gracias. Gracias, Gracias. hasta luego. Gracias. Gracias, hasta